Gloria al Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 5, vamos a leer 1 al 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a leer hasta el 11, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor, y a leer estos versículos, que sea el Señor, su Espíritu, su gracia, hablándonos, ministrándonos. Padre, gracias, Señor, esta noche, por este privilegio, por esta oportunidad de venir ante ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos reunimos para adorarte, para exaltarte. También ahora, Señor, al leer tu palabra, rogamos, Dios mío, tu gracia sobreabunde, tu misericordia, Señor, se extienda, tu bondad, Dios mío, se muestre a favor de cada uno de los oyentes, de nosotros los que estamos aquí. Seamos llenos, seamos bendecidos, seamos ministrados, glorioso Dios. Aquí estamos necesitados, Señor. No hay uno solo, Señor, que no se acerque a ti sin tener necesidad de ti, Señor. Aquí estamos, Cristo glorioso. Espíritu Santo, muestra tu gloria, muestra tu bondad en medio nuestro, Cristo glorioso. En el nombre de Jesús. Gracias, amado. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, meditamos en estos versos. Y el tema o lema, hermanos, victoriosos en medio de las tribulaciones. Victoriosos en medio de las tribulaciones. Bueno, la tribulación, hermano, sabemos que produce efectos quizás negativos personalmente. Produce quizás aflicción, congoja, desánimo. Amén. Esa es la tribulación. Eso es lo que produce muchas veces el estar atribulados. Produce aflicción, produce, hermanos, quizás temor, ¿verdad? Al momento de dicha tribulación o situación. En este pasaje, al leerlo, hermano, vemos nosotros que Pablo envía un mensaje a los romanos, un mensaje importante, y el apóstol pues anima a los creyentes
anima a los hijos de Dios, les anima, hermano, a que puedan ellos ser vencedores, a que puedan ellos, hermano, soportar las pruebas, soportar la tribulación, porque sabemos nosotros que la iglesia primitiva, hermano, la iglesia primera, no fue fácil, hermano, la vida cristiana, amén. Quizás nosotros vivimos una vida cristiana en la que quizás debíamos aprovecharla con mayor fuerza, o deberíamos, hermano, demostrar la fe como hijos de Dios, ya que la palabra de Dios se predica hoy en día libremente en este país, amén. Se predica la palabra libremente, no hay restricciones. Se predica la palabra en los autobuses, se predica la palabra, hermano, por los medios, amén. La gente puede conectarse por un medio televisivo, hoy por los medios de WhatsApp, Facebook, y es fácil, hermano, que las personas oigan un mensaje. Pero en estos tiempos de los apóstoles, de la iglesia, era difícil, hermano. Tenía que defenderse la fe, amén. Tenía que, hermano, pregonarse a costa aún de la muerte, amén. Aún, hermano, de la muerte, porque era restringido muchas veces el hablar de Jesucristo, el anunciar el mensaje. Por eso el apóstol aquí habla, hermano, de soportar la tribulación, soportar, hermano, la prueba, la situación difícil, porque era difícil, hermano, anunciar el evangelio, era difícil pregonar el evangelio en esos tiempos. Ahora, como iglesia, nosotros somos bendecidos, ya que podemos predicar el evangelio en los hogares, podemos predicar el evangelio en las colonias, pero muchas veces, querido hermano, como iglesia no lo hacemos. Como iglesia, hermano, no lo llevamos a la práctica. Debemos aprovechar, hermano, lo que el Señor nos da en estos tiempos. Al leer estos versos, hermano, vemos ahí que habla, hermano, de las tribulaciones, de las pruebas, de gloriarnos en las pruebas. En el versículo 1, leamos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que la fe es un don de Dios. Hemos recibido la fe por misericordia de Dios, por su gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Quizás nosotros nunca esperábamos estar aquí, nunca pensábamos adorarle al Señor, nunca quizás imaginamos doblar nuestras rodillas ante la presencia del Señor, llorar, hermano, clamar a Él, humillarnos delante de Él. Nunca quizás nosotros pensamos ser hijos de Dios, ser cristianos, pero el Señor nos regaló la fe, hermano, algo maravilloso. Nos regaló esa paz, ese gozo que quizás lejos de Él no encontrábamos. Éramos personas inseguras, incapaces, alejados de Dios, pero Él regala la fe, hermano, a sus hijos, a los que Él ha escogido. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y la fe nos ha sido dada. La paz que no encontramos afuera en el mundo nos lo ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Eso dice ahí el versículo 1. Por quien también dice el versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, dice, entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Querido hermano, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, hermano, no es como la pintan algunos, ¿verdad? Sino que el Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendremos oposiciones. Pero aquí el apóstol hace un llamado a estar firmes en la fe, a estar firmes en aquella convicción que hemos recibido, en aquel llamado que hemos recibido. La misma palabra dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mucho creyente ya se alejó de los caminos de Dios, ya renunció a la fe recibida, a la misericordia de Dios, ya renunció, hermano, a esa comunión. Y es bello, hermano, estar al lado del Señor, es hermoso gozarse, y es necesario, como decía esa alabanza, hermano, que nos impacta, ¿verdad? Bueno, a mí me impactó ahorita que la estuvimos cantando, que si ya le entregamos lo que somos, todo nuestro ser. Es bonito ver cuando hay hermanos que adoran y claman y son sensibles al Espíritu Santo. No sé si usted todavía es sensible al Espíritu de Dios. ¿O será que quizás, hermano, ya no derramamos ni una lágrima delante de la presencia del Señor? Ya no lloramos, hermano, de gozo, de alegría. Quizás ya somos ladrillo seco, ya no nos gozamos. La iglesia del Señor debe estar firme, hermano, en la fe, gozosos, alegres, adorando al Señor por el premio, por esa bondad, por ese regalo. Por eso cuando nos acerquémonos para adorarle en espíritu y en verdad. Así dice la palabra: Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted venga a gozarse, a alegrarse en la presencia del Señor, a disfrutar de la misericordia y de las caricias del Señor. A eso vengamos, hermano. Seamos sensibles, gocémonos de lo que el Señor nos ha dado. La fe es un premio muy grande, hermano. Y ahí aquí dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay esperanza, hermano. Por eso el cristiano, hermano, no debe fatigarse en este caminar o descuidarse, porque no sabemos cuándo hemos de partir con Él, cuándo ha de llegar la muerte a nosotros. La vida cristiana, hermano, puede ser hasta que Él venga, hasta su gloriosa venida, o puede ser que fallezcamos en esta tierra. Pero mientras peregrinamos, porque somos peregrinos, hermano, no somos de este mundo, dice la Escritura, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Aquí estamos de paso. Y eso es lo que muestra el apóstol a los romanos, para animarles a estar firmes en la fe, a estar seguros, a estar gloriándose en la fe, en la esperanza, en la promesa. El Señor nos ha dado una grande promesa, hermano, y una promesa eterna. Nosotros, cuando estemos en dificultades, en tribulación, pensemos en la esperanza que tenemos en Cristo. No nos desanimemos. Muchos cristianos se desaniman, hermano, y comienza a dejar de buscar al Señor, comienza a alejarse, comienza a retroceder, y eso es un grave error que muchas veces el Hijo de Dios comete, y se va apagando, hermano, y se va alejando, y va renunciando a la fe, hermanos, al regalo glorioso que el Señor nos ha dado. Pero aquí también, hermano,
habla de las tribulaciones que atravesamos en los diferentes momentos de nuestras vidas. Dice el versículo 3, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloria al Señor. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse en las tribulaciones es, hermano, alabarle, exaltarle, aún en el momento difícil que estemos pasando. Si usted recuerda, los apóstoles cuando padecían por Cristo, en las cárceles ellos adoraban al Señor. Ellos no estaban desanimados. El mismo apóstol decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El apóstol Pablo estaba claramente definido, amén, en su vida personal. ¿Cuánto nos hemos definido, hermano, a vivir para Cristo? Quizá muchos no lo hemos hecho. Vivimos para nosotros, no para aquel que todo lo puede, que todo lo hace. El apóstol estaba definido, hermano, y por eso vemos que él habla con tal firmeza cuando escribe, hermano, a las iglesias. Habla firme, hermano, de que su convicción era al lado del Señor. Su fe era firme en los caminos del Señor. Aquí habla de gloriarnos en las tribulaciones. Ellos se gloriaban. Ellos, hermanos, no se angustiaban. Ellos no se desanimaban. Y caminaban firmes, hermano, en la esperanza que el Señor les había hablado, les había regalado. Aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en la adversidad. Cuando la adversidad, hermano, viene, llega, es ahí donde la iglesia debe estar más firme en los caminos del Señor. Es ahí donde el pueblo del Señor debe estar más seguro de la esperanza. Debe estar más gozoso quizás en el momento de mayor tribulación. Porque es ahí donde somos probados, hermano, como el oro. Quizás las cosas, las pruebas que han venido, solo son, hermano, un reflejo para, hermano, que nuestra fe florezca. Porque muchos, hermano, lo que hacen es alejarse, dejan de tener fe, se entristecen, se desaniman, se agobian. Pero el Señor lo que quiere es, hermano, que nos gloriemos, que le adoremos, sea lo que venga, amén. Sea lo que estemos pasando, nosotros gloriémonos en medio de esa tribulación, porque sabemos que hay una esperanza y que la tribulación pasará y que el Señor nos dará la victoria. Somos victoriosos, hermano, en medio de las tribulaciones. Usted no se desanime, usted no mengue, hermano, su fe, sino que confíe más en el Señor, alégrese más en Él. El Señor, hermano, dijo que tendríamos aflicciones. No es un camino color de rosa, como dicen, sino que aún dice la Escritura que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Aún lo que venga a esta humanidad, hermano, ha de afectar al Hijo de Dios. Y lo está afectando. El sol sale sobre buenos y malos. La tribulación que vivimos, la angustia en esta tierra viene para todos. Pero aquí habla de la fe, de la tribulación, del padecer en Cristo. Pero aún las tribulaciones, hermanos, de la vida nos hablan de la esperanza, nos hablan de la firmeza. Dice también la palabra aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. La tribulación produce paciencia. Hay que ser paciente, hermano, en medio de la tribulación.
Hay que ser paciente en medio de la prueba. Hay que esperar en el Señor en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Y esto implica, hermano, esperar en Él pacientemente. Así decía la palabra ya, esperé pacientemente en Jehová. Fíjense que el pueblo de Israel se desanimaba en el desierto. Murmuraban, hermano, en el desierto. Pero el Señor les llevaba a la tierra prometida, a esa tierra, hermano, que fluye leche y miel, como allí dice la palabra. Israel iba para allá, pero ellos en el desierto murmuraban. No fueron pacientes. Por eso muchos no vieron la tierra prometida. Amén. Porque se desesperaron. Quiere decir, hermano, que la vida cristiana es de ser paciente. Es de ser paciente. Porque la esperanza, hermano, es estar con Él eternamente. Esa es la esperanza que tenemos, pero mientras estemos en esta tierra, debemos tener esa paciencia, esperar en Él, hermano, esperar el momento en que Dios ha de llamarnos a la vida eterna, en el momento en que el Señor ha de llevar su iglesia a una eternidad. Hay que ser pacientes, hermano. Muchas veces nos apresuramos, muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, pero hay que esperar en Él. Hay que tener esa paciencia, hermano, para esperar esa bendición. No hay que, hermano, desesperarnos. No hay que desesperarnos. Esperemos en el Señor. Si la situación, la tribulación nos agobia, hermano, no nos desanimemos. Busquemos más de Él. Busquemos más de su gracia. El estar aquí es la prueba, hermano, de que nosotros anhelamos y esperamos en Él pacientemente. Y sabemos que al estar aquí recibimos más fuerza, recibimos más fortaleza. Al acercarnos a Él recibimos, hermano, de lo alto esa fortaleza que la iglesia necesita, que el pueblo de Dios necesita, que el cristiano necesita para seguir avanzando en la vida cristiana. En la vida, hermano, cristiana, que es un camino que el Señor nos ha trazado y que estaremos en este camino hasta llegar a esa vida eterna que Él nos ha prometido, esa esperanza eterna. Dice aquí la palabra también, y la prueba, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria al Señor. Quiere decir que en este caminar también somos probados, hermano. Es probada la fe que hemos recibido. Es probada la confianza que nosotros tenemos en Dios. Somos probados, hermano, en la confianza que nosotros tenemos en Dios. La prueba, hermano, viene para afirmarnos en la fe, para ver, hermano, si estamos firmes, si estamos preparados, si estamos seguros. El Señor nos prueba. Y dice la Escritura que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Él quiere moldear nuestra vida por medio de la tribulación. Somos moldeados. Es moldeada nuestra fe. Nuestra confianza en Dios es probada. Somos probados en medio de la tribulación. Es la prueba, hermano, la que demuestra nuestra fe, demuestra nuestra convicción en Dios, nuestra seguridad en Él. El cristiano que tiene fe, hermano, cuando viene la prueba, no se aparta, sino que se afirma más, se acerca más. Amén. Nos acercamos más, muchas veces nos angustiamos, hermano, nos afligimos, quizás porque, hermano, la prueba nos ha llegado fuerte. Tenemos allá en Job un ejemplo, hermano, de la fe. A Job le llegaron pruebas grandes, hermano,
que quizás ningún ser humano humanamente podría soportar, pero Job tenía la convicción y la fe y firmeza. Aunque le vinieron las pruebas, los hijos se le murieron, estaba enfermo, la situación era difícil para Job, pero su fe fue firme, hermano. Su fe fue firme y fue bendecido. Al pasar la prueba fue bendecido. Fue, hermano, bendecido grandemente. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros le obedecemos, cuando le somos fiel, cuando aseguramos nuestra vida en Él. En muchos pasajes de las Escrituras vemos ejemplos de la fe de hombres de Dios, que su convicción era firme y que el Señor les hablaba y que el Señor les decía, hermano, que esperaran en Él, que le obedecieran, que no se desesperaran, porque vemos muchos ejemplos de la fe. Allá en Génesis vemos cuando en los tiempos de Abraham y de Isaac hubo hambre, y a Isaac el Señor le dijo que se quedara en Gerar y que allí iba a ser bendecido. Hermanos, aprendamos a ser obedientes al Señor. Aprendamos a ser obedientes y vamos a ver que aunque la tribulación esté, el Señor un día nos dará la salida. La respuesta viene de lo alto. La respuesta, hermano, no viene por lo que las capacidades que nosotros tengamos, por lo que nosotros queramos hacer, sino que la respuesta viene del que hizo los cielos y la tierra, de aquel que todo lo puede. De ahí viene nuestra respuesta, nuestra solución. Pero no desmayemos, hermano. La prueba produce esperanza. Y la prueba dice esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitamos? Si el amor de Dios ya fue derramado en nosotros, ¿qué más necesitamos? Hermano, nosotros podemos andar quizás sin 5 en la bolsa, pero si tenemos a Cristo somos más que vencedores. Podemos quizás no tener ni zapatos, pero si somos, hermano, si nuestra confianza está en Cristo, somos más que vencedores. Hay predicadores que en chanclas se han subido a predicar a los púlpitos y el Señor los usa, porque su esperanza, hermano, no es de esta tierra, sino que del que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza, hermano, está en Él. Nuestra mirada está, hermano, en ese blanco perfecto que es Cristo. Nuestra mirada y nuestra confianza no está en lo intelectual que seamos, sino en lo que Dios ha hecho en nosotros. La fe, hermano, que nos ha regalado es algo grande. Quizás alejados de Él, hermano, andábamos nosotros derrotados, desanimados, afligidos, porque bien dice la Escritura que separados de Él no somos nada, hermano. No somos nada. Vamos sin rumbo, separados de Dios, sin esperanza alguna de salvación. Solo en Cristo hay salvación y solo en Él hay esperanza. Y Él regala el amor, el verdadero amor, no un amor pasajero, sino su amor es eterno, hermano, hermana. Su amor es eterno. Su amor no pasa, hermano, permanece para siempre. Mantengámonos en esa fe. Mantengámonos, hermano y hermana, en esa firmeza, en esa convicción, en esa seguridad, que aunque venga lo que venga, el Señor nos va a sacar adelante. El Señor nos va a sacar en victoria. El Señor nos dará la victoria aún en medio de la circunstancia, aún en medio, hermano, de la prueba. Él nos sacará
adelante. Usted no desfallezca, hermano, hermana. Fíjense que nosotros tenemos, hermano, propósitos personales y propósitos quizás en la obra de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos, hermano, de anunciar, hermano, el evangelio, anunciar la palabra. Somos una iglesia que va en crecimiento, que comenzamos, pero que no nos falte la fe, que no nos falte la firmeza, que no nos desanime, hermano, el que nos amenacen. No, eso es parte del cristiano. Tenemos que tener una fe firme, una fe fortalecida en Cristo, y Él nos llevará de victoria en victoria. Quizás nosotros aquí nos vemos alegres, pero solo usted y yo sabemos la situación, la adversidad que pasamos, la situación difícil que muchas veces viene, pero estamos gozosos y alegres porque lo gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos aún en la tribulación, porque tenemos a Cristo que va delante de nosotros. Tenemos a Cristo que va al frente de nosotros. Que nada nos aparte, hermano, como dice el apóstol, que nada nos aparte del amor de Cristo. Que ninguna tribulación, que ninguna oposición del enemigo nos aparte de ese amor que Él nos ha regalado. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos habla a tiempo. Él nos ha regalado la fe. Cierre sus ojos, hermano, hermana. Él nos ha dado la fe, la gracia, la misericordia. Él nos ha regalado, hermano, la firmeza, la paz que no encontrábamos alejados de Él. Él nos ha bendecido grandemente como pueblo del Señor. Adórele, dele gracias, alábele, glorifique el nombre del Señor.